A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días. Un gusto saludar a la teleaudiencia de Telesucesos y también para invitarles a nuestro programa de Neurología al Día. Y hoy vamos a inaugurar un pequeño segmento que se va a denominar los avisos clasificados neurológicos. En cada una de las programaciones les vamos a dar un pequeño aviso que esperamos sirva como medicina preventiva. El primero de hoy: si usted tiene más de 50 años, si tiene hipertensión arterial, si tiene diabetes, si tiene diagnosticada una cardiopatía o ha tenido niveles altos de colesterol y triglicéridos, si ha sido fumador y tiene síntomas así rapiditos de adormecimiento, de amortiguamiento de una sección del cuerpo, de un brazo, de la cara o de la pierna o de todo el hemicuerpo, o si es que tiene alteraciones en el lenguaje, tenga en consideración que ese es un anuncio de que está fallando la circulación cerebral. A esto se llama un ataque isquémico transitorio y generalmente es un aviso de que posteriormente va a venir un evento peor que se denominará infarto cerebral. No lo olviden. Y hoy vamos a continuar en nuestra revisión de lo que hemos iniciado ya hace un par de programas y relacionado con el trauma craneal. Hoy vamos a hacer una revisión más o menos rápida porque el tema es sumamente extenso, relacionado con las secuelas de los traumatismos cráneoencefálicos. Habíamos dicho que cuando una persona sufre un traumatismo craneal puede tener dos grandes problemas, uno que se denominan las complicaciones del traumatismo cráneoencefálico y el otro es el de las secuelas del traumatismo cráneoencefálico. Hemos revisado ya lo relacionado con las secuelas, especialmente las complicaciones, especialmente las complicaciones vasculares y la producción de las colecciones de sangre dentro del cráneo, los famosos denominados hematomas epidural, hematoma subdural, hematoma parenquimatoso y hemorragia subaracnoidea postraumática. Hoy vamos a revisar lo que son las secuelas. ¿Qué son las secuelas? Las secuelas son síntomas, signos de daño de funcionamiento cerebral como consecuencia del golpe que has sufrido en la cabeza. Es fácil entender que las secuelas serán más o menos intensas, más o menos severas y que se prolongarán en el tiempo por un periodo corto o periodo largo o pueden ser indefinidas dependiendo de la severidad del golpe, de la intensidad del golpe. Si es que el traumatismo craneal es leve, moderado o grave, las secuelas estarán en directa relación con esta posibilidad. ¿Y cómo sabemos cuándo un traumatismo craneal es leve, moderado, severo o grave? Ya habíamos revisado también que hay forma prácticamente matemática de definir cuándo un traumatismo craneal es leve, cuándo es moderado y cuándo es severo o grave, utilizando lo que insistimos siempre, la
escala de coma de Glasgow, que permite calificar si el traumatismo tiene cualquiera de estas severidades. En el traumatismo cráneoencefálico leve significa que el paciente tiene una calificación en la escala de coma de Glasgow de 13 a 15, es decir, ha sufrido un golpe, probablemente no ha sufrido pérdida de la conciencia o ha tenido una pérdida de la conciencia fugaz, leve, de segundos, de unos pocos minutos, con recuperación aparentemente total, con una recuperación espontánea en muchas ocasiones. Ese es el traumatismo craneal leve, que también se correlaciona con la calificación patológica de conmoción cerebral. Ustedes habrán escuchado muy frecuentemente que las personas se refieren a algún pariente, algún amigo que ha ingresado a una clínica y le dicen está con conmoción cerebral, y se ha popularizado, diríamos, el concepto de que cuando una persona está con conmoción cerebral está delicado, está grave, y es todo lo contrario desde el punto de vista técnico. La conmoción cerebral es el grado menor de afectación cerebral por el golpe. Un grado mayor de afectación cerebral es la concusión cerebral, y uno más intenso, donde el cerebro ha sufrido más daño, es lo que se llama la contusión cerebral y la laceración cerebral, que coincide justamente con el grado de traumatismo craneal grave o severo. De manera que en el traumatismo craneal leve, con puntaje de 13 a 15 en la escala de coma de Glasgow, el paciente prácticamente no tiene mayores secuelas. Sin embargo, hay que tener cuidado y hay que observar a estos pacientes porque pueden tener alteraciones del comportamiento, alteraciones sutiles, y desarrollan muchas veces lo que se llama el síndrome postraumático, que consiste en que el paciente tiene reiteradamente dolor de cabeza, está un poco irritable, se olvida de algunos hechos recientes, de algunas cosas recientes, a veces tiene alteraciones en el sueño, a veces tiene irritabilidad. Y esas secuelas duran unos cuantos días y desaparecen, el paciente se recupera y vuelve a la normalidad. En el caso de los traumatismos moderado y grave, puede haber una serie de secuelas. Enumeremos algunas: la disfunción de los hemisferios cerebrales, la parálisis de nervios craneales, las alteraciones del sensorio, las alteraciones del lenguaje, y dependiendo de si el paciente está en el extremo de daño cerebral, el enfermo puede también desarrollar o entrar en lo que se llama estado vegetativo crónico persistente. Estado vegetativo crónico persistente, que vulgarmente dice la gente, dicen que está en estado vegetal. Y este es la peor secuela de los traumatismos craneales. El paciente está en coma. Comencemos por ahí con el estado vegetativo crónico persistente. El paciente está en coma y generalmente está en coma desde el momento mismo en que sufrió el traumatismo craneal. No recupera la conciencia y generalmente es conducido directamente a una unidad de cuidados intensivos, donde las estrategias de manejo actualizado en las unidades de cuidado intensiva logran preservar la vida de ese paciente. Sigue viviendo, muchas veces entre comillas artificialmente, porque tiene una ventilación mecánica y tiene todos los monitoreos de todas sus funciones, pero en muchos casos estos pacientes no logran recuperar la conciencia y consecuentemente no logran recuperarse de ese traumatismo craneal. A esto denominamos estado vegetativo crónico persistente.
teniendo necesariamente que aclarar que no se puede calificar con este término de estado vegetativo persistente, sino después de las primeras 4 semanas. Si en 4 semanas el paciente que está en cuidados intensivos no logra recuperar la conciencia, no se ven visos de recuperación, entonces sí podremos hablar ya de un estado neurológico o estado vegetativo crónico persistente. Y perderemos las esperanzas de que el paciente se recupere si es que han transcurrido 3 meses y no se logra o no se ve ninguna recuperación, no se ve una mejoría en la calificación con la escala de coma de Glasgow y el enfermo sigue en las mismas condiciones. En la literatura mundial se han descrito casos de personas con estado vegetativo persistente que han vivido muchos años. El máximo caso relatado de sobrevida de un paciente con estado vegetativo persistente es de 18 años, de manera que imagínense ustedes lo que significa tener un pobre paciente que después de transcurrir un tiempo prolongado en la unidad de cuidados intensivos queda en estado vegetativo, situación en la cual ya inclusive no es motivo de seguir en el hospital, de seguir en la unidad de cuidados intensivos, sino que se lo refiere muchas veces a su domicilio, donde las cosas cambian completamente, porque hay que adoptar ciertas medidas y adaptar el escenario donde se va a seguir atendiendo a este paciente con la expectativa de que a lo mejor en algún momento empiece a recuperarse, lo cual en muy pocas ocasiones ocurre, y los pacientes generalmente en promedio fallecen al año, muchos de ellos, o en un tiempito un poco más prolongado. En definitiva, el estado vegetativo persistente es una condición en la cual el enfermo está en coma, sin ningún viso de recuperación y demandando la asistencia en todas las funciones, especialmente en la función cardiorrespiratoria, con necesidad de ventilador mecánico y con muchísimos cuidados. En relación a la secuela que se produce como consecuencia de daño en los hemisferios cerebrales, pues las manifestaciones clínicas serán dependientes de la intensidad de la extensión de la lesión y también de la localización. Por ejemplo, si es que se ha producido un daño como consecuencia del traumatismo craneal, un daño en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, muy probablemente ese paciente tenga lo que se llama epilepsia postraumática. La epilepsia postraumática, que se produce en alrededor del 15% de los pacientes que han sufrido un traumatismo craneal, también tiene una relación con ciertos factores. Se desarrollará epilepsia postraumática cuando el paciente en algunas ocasiones, tan pronto como recibe el traumatismo o ha sufrido el traumatismo, tiene una convulsión. Y la epilepsia es más grave si es que hay ciertos factores que contribuyen a esa gravedad, como es el caso de lo que acabo de mencionar, de que se haya producido una crisis convulsiva al momento mismo del trauma. Si ese paciente tiene un hematoma intracraneal, es decir, ha desarrollado un hematoma epidural, un hematoma subdural o un hematoma parenquimatoso, eso agrava la situación y hace que la epilepsia sea más frecuente, así como también cuando
el paciente ha sufrido en el traumatismo craneal, como consecuencia del traumatismo craneal, una fractura del cráneo con hundimiento del hueso. Ahí la posibilidad de que tenga epilepsia postraumática se multiplica por 4, es decir, es 4 veces más frecuente la epilepsia en los pacientes que han sufrido un traumatismo craneal con fractura del cráneo, una fractura con hundimiento del hueso, es decir, el hueso está presionando a la corteza cerebral y como consecuencia de eso se desarrolla lo que llamamos epilepsia postraumática. Otra de las secuelas son las disfunciones relacionadas con la alteración en los hemisferios cerebrales. Por ejemplo, si se lesionan las vías de control del movimiento, el paciente podrá tener una paresia, una debilidad de un brazo, de una pierna o de todo un hemicuerpo, o esa debilidad puede ser completa, lo que llamamos una hemiplegia. Y generalmente se acompañan de alteraciones sensoriales, es decir, de parestesias que la gente describe como sensación de adormecimiento, de amortiguamiento, de piquetes, de pinchazos, de que le corre algún líquido por determinado segmento corporal. A esto llamamos parestesias. Y a la debilidad llamamos paresias. Por lo tanto, como consecuencia de la disfunción del hemisferio cerebral se pueden producir paresias y parestesias, ya sea en un segmento corporal o en todo un hemicuerpo. Si es que el afectado es el hemisferio cerebral izquierdo, al que denominamos el hemisferio dominante, donde están los centros del lenguaje, el paciente probablemente tendrá alteraciones en el lenguaje, lo que llamamos afasia o disfasia, es decir, la dificultad de producir un lenguaje normal, un lenguaje de buena calidad. A esto llamamos afasia o disfasia. E inclusive también puede pasar por un lapso en el que el paciente pierde completamente el habla, inmediatamente después del traumatismo. A este estado llamamos estado de mutismo. El paciente no emite ningún sonido y generalmente empieza a recuperarse después de unos cuantos días de producido el traumatismo craneal. Si es que la alteración se ha producido en el cerebelo, la situación conducirá a la producción de lo que llamamos ataxia. Ataxia es el desequilibrio, el paciente no puede desplazarse correctamente, no tiene una marcha normal, sino que puede hacerlo como si estuviera ebrio. A esto llamamos ataxia. Adicionalmente, si es que las lesiones se producen en la base del cráneo, por donde transcurren o por donde transitan los nervios craneales, varios de ellos pueden también sufrir una disfunción o una lesión que puede ser incluso definitiva. Por ejemplo, si es que el traumatismo craneal en la región anterior, en la región frontal, ha producido una fractura del vértice de la órbita, muy probablemente se puede dañar el nervio óptico. Por lo tanto, si se daña el nervio óptico, la consecuencia o la secuela será ceguera. Ceguera que puede ser parcial o total. Parcial cuando es un solo ojo, y total si es que la línea de fractura ha afectado a ambas órbitas, el paciente puede estar ciego como consecuencia del traumatismo craneal. Pero más frecuente que la alteración del nervio óptico para provocar ceguera es la disfunción y el compromiso de los nervios que mueven a los ojos. Los nervios oculomotores, que son el motor ocular común, el patético, el motor ocular externo, y por lo tanto se producirá
parálisis en los movimientos de los ojos. Los ojos ya no estarán alineados, sino que un ojo puede estar desviado para un lado, el otro para el otro lado, o uno para arriba, otro para abajo, dependiendo de cuál es el nervio que se ha afectado. Pero en todo caso, cuando se produce una lesión de los nervios craneales que mueven a los ojos, la queja es que el paciente tiene visión doble. Por lo tanto, para que lo recuerden, cuando un paciente se queja de que está viendo dos imágenes, que tiene visión doble, lo que nosotros llamamos diplopía, el enfermo se va a quejar de eso, de visión doble. Y es fácil determinar que esa visión doble es por parálisis de uno de los nervios que mueven a los ojos. Cuando la fractura del cráneo afecta al peñasco, es decir, en la parte media de la base del cráneo, se pueden lesionar los nervios séptimo y octavo. Consecuentemente, el enfermo tendrá parálisis facial periférica y tendrá hipoacusia o disminución de la audición. Y como frecuentemente también se afecta el nervio vestibular, no es raro que el enfermo esté quejándose persistentemente de vértigo, lo que llamamos vértigo periférico, y de mareo. Y como el nervio vestibular tiene conexiones complejas tanto con el tronco cerebral como con el cerebelo, también se puede producir esta marcha con desequilibrio. En este caso se denomina ataxia vestibular. Igual, el paciente se estará desplazando con dificultad, como si estuviese ebrio. A esto llamamos ataxia vestibular, y debido a esas conexiones complejas que tiene el nervio vestibular con el tronco cerebral y con el cerebelo, se producen también alteraciones o síntomas de tipo autonómico, náusea, vómito, sudoración, que acompañan al vértigo. Otra secuela relacionada con el traumatismo craneal es lo que se llama el deterioro cognitivo, es decir, se alteran en forma persistente o durante una temporada su capacidad de memoria, de concentración, de atención. Como pueden ver ustedes, los traumatismos craneales pueden producir una gran gama de síntomas secuelares, y que algunos son temporales y otros son persistentes, e incluso algunos son definitivos. Muchas gracias, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.